Muy bien, continuamos por CX30, Radio Nacional 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también la 30, estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, es el mismo nombre del programa, entrás a Facebook y estamos saliendo en vivo, en simultáneo, precisamente con la radio, vía aire, vía internet y también por nuestro Facebook en donde estamos. Nuestro canal X es arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos Uru y nuestro YouTube mirá en donde estamos. Ese es nuestro canal YouTube que va subiendo muchísimo en suscripciones, afortunadamente. Así que te digo, podés suscribirte, es absolutamente gratis. Y ahí tenés todo el material de 4 años y medio, material de periodismo de análisis, de investigación, editoriales, entrevistas, todo muy bien ordenado, perfectamente diseñado por Mariana Peralta en este programa periodístico que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Programa periodístico de investigación, como te decía, de análisis en materia política, jurídico-política, institucional, teoría de Estado, relaciones internacionales, economía, y todo lo que nos puedan aportar nuestros excelentes colaboradores, especialistas, profesionales y también protagonistas de la vida política. Bueno, todo esto es propuesto por Libertas, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, con su sitio web, con nuestro portal que es www.libertas.uy. www.libertas.uy. Te aconsejo que ingrese porque tenés un material impresionante, edición de una enormidad de artículos de altísimo nivel, de artículos de análisis, de información, seguimiento de temas, por supuesto, temas que los vas a poder seguir, temática vinculada a temas internacionales, temas nacionales, por supuesto, las distintas fechas que son conmemorativas de grandes hitos de nuestra civilización. Todo eso lo encontrás en nuestro sitio web, en nuestro portal que es libertas.uy, primer fundación de la República Oriental del Uruguay, liberal, dedicada a la defensa de las libertades de la República Democrática como un modelo organizativo, un modelo político y el Estado de Derecho como la ingeniería indispensable para poder vivir un régimen de garantías, de libertades como el que venimos analizando, como el que dice con total sabiduría la Constitución y nuestro constituyente, esos derechos inviolables, ese principio de seguridad jurídica en todos esos derechos subjetivos y también los derechos adquiridos, que son los que vamos sumando en el curso de nuestras vidas en las distintas situaciones en las que nos vamos colocando, porque para el derecho cada cosa que hacemos se ubica en una situación jurídica determinada. Entonces, sos trabajador, vas a tener entonces la condición, la situación jurídica de trabajador, de empleado. Sos empresario, vas a tener la situación jurídica de empleador. También sos un trabajador porque estás emprendiendo con tus propios recursos económicos, con tu forma de organizar la producción de un producto o de un servicio. Si sos papá o sos mamá, también te vas a colocar en una situación jurídica. Si sos ahorrista, también, por supuesto. Si compras un coche, te colocás en una situación jurídica de propietario. Si compras una casa, lo mismo. Si la vendés, lo mismo. Te vas colocando en distintas situaciones jurídicas de acuerdo a un régimen jurídico, una ingeniería jurídica que nos brinda la seguridad, nos brinda un gran principio de estabilidad jurídica, de seguridad jurídica, a través de ese otro gran principio es que todos somos iguales ante la ley, con leyes que son generales y universales y que tienen los mismos derechos, contemplan los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos. Y una vez que adquirís derechos, esos son los derechos adquiridos, cuando te vas colocando en situaciones determinadas, esos derechos también son para siempre, tienen esa estabilidad jurídica. Derecho de los propietarios ahorristas en el sistema de capitalización y ahorro, no como pretende el PCNT, que es la confiscación, es decir, el robo de esos capitales, de esa propiedad privada, de ese derecho de propiedad privada ya adquirido, y a su vez el derecho de propiedad privada subjetivo, por un lado, el derecho a ser protegido en la propiedad, pero por otro lado, el derecho adquirido de la capitalización de esos ahorros, el derecho adquirido de esas empresas privadas, llámese las tres AFAPs, en operar en nuestro mercado de acuerdo a la autorización del Banco Central del Uruguay, de acuerdo a lo que autoriza la nueva ley de la seguridad social. La anterior también las autorizaba, ahora les da más potestades, es más amplio el universo de los ahorristas porque se establece un sistema mixto
de aportes obligatorios para la seguridad social, para el sistema de reparto, y la mitad para el sistema de la capitalización y los ahorros, obedeciendo a la libre opción, a la libertad de las personas. Se puede optar libremente por ese sistema mixto. Una vez que optaste, ahí sí pasa a ser obligatorio el sistema mixto, para los dos lados. El sistema mixto de capitalizar tus ahorros pasa a ser obligatorio. El sistema, perdón, individual, el pilar individual de capitalizar tus ahorros pasa a ser obligatorio, y lo mismo el sistema del reparto, que se le llama pilar solidario de reparto, todo ese bla, 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 muy socialista, muy comunista. Pero bueno, eso es lo que está planteado en Uruguay, y está planteado este aberrante plebiscito que discrepa abiertamente con los principios constitucionales de todo esto que te acabo de decir, con los derechos subjetivos de propiedad, con el derecho inviolable de propiedad, con el derecho inviolable de las actividades legítimas, esa actividad legítima empresarial de las AFAPs, que tienen créditos en el exterior, que tienen fama internacional, que pueden disponer de recursos, digamos, invertibles, de fondos de inversión en el exterior, y que lamentablemente, de acuerdo a esta ley Timorata, solo se permite que el 15% de ese volumen de capitales que se ahorran para colocar en inversión se puedan invertir en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si se invierte en el exterior dejan de ser uruguayos? No, no, para nada. Son capitales de origen uruguayo que suman en una inversión de actividades en el exterior, que a medida que rentabilizan, obtienen una rentabilidad que vuelve al país, y la base de los ahorristas está en el país. Por lo tanto, incrementan, digamos, los porcentajes de capitalización de sus ahorros. Las AFAPs privadas planteaban, incluso lo vuelven a plantear, planteaban en esta reforma al doctor Saldain que se ampliara ese universo de la inversión en el exterior en un 30%, 15% más. Y yo creo que es lo correcto, entre un 30 y un 35% de inversión en el exterior, que la ley habilite a invertir en el exterior para tener más rentabilidad, y a su vez formar capital en el exterior y traerlo a nuestro país desde lo rentabilizado, desde las utilidades de ese capital. Que por cierto, según las leyes de cada país, habrá que ver en dónde conviene más, porque un porcentaje se va a retener, obviamente. Un porcentaje de esa rentabilidad o de esas utilidades se va a retener en esos países. Pero si se trata de actividad privada, inclusive si Uruguay fuera por la vía de los tratados bilaterales, acuerdos de comercio bilaterales o de libre comercio con distintos países, también sería muchísimo más venturoso este régimen de la capitalización de los ahorros. Le gana por goleada el sistema de capitalización de ahorros al sistema de reparto, que simplemente es un juntar dinero, gastar todos los años como gasta el BPS, que nos está gastando 10.000 millones de dólares por año. Inclusive hay que a veces ponerle más plata en esa especie de ajustes que se hacen en las rendiciones de cuenta de cada año, porque no le alcanza. E increíblemente, los comunistas del PCNT pretenden disponer por constitución, establecer en la constitución la eliminación de la capitalización de los ahorros, eliminar la propiedad privada, confiscarla, robarla, trasladarla al Estado. Eso es confiscar, pasar al fisco, pasar a la, digamos, hacienda, a los recursos económicos del Estado. De ahí, de ahí confiscar, y de ahí la palabra fisco quiere decir la hacienda o la economía del Estado. Y establecer un fideicomiso, que el fideicomiso es un instituto legal y económico que está, digamos, vinculado a la protección de ciertos capitales, administrado por comisionistas llamados fideicomitentes. Están los fideicomisarios y están los fideicomitentes. Vamos a ver un poquito acá de qué se trata todo esto. La estructura del fideicomiso está formada, por ejemplo, si es público, como lo que pretende el PCNT, estaría formada por tres elementos: los fideicomisarios, que son los beneficiarios, y el fideicomitente, que es el que tiene la atribución de administrar esos recursos. Incluso pueden invertirlos también, esos recursos. Pueden administrar distintos recursos económicos, patrimonios, bienes inmuebles, rentabilidades, de pronto, o
directamente cuentas bancarias, depósitos bancarios, que por lo general se hacen cuando hay situaciones complejas, donde no hay más recursos, si es particular, donde el particular no tiene más recursos y quiere dejar un patrimonio importante a sus causavientes, a sus herederos, y como no puede desarrollar más ese capital, lo coloca en un fideicomiso, por ejemplo, pero se le va a cobrar una comisión y son altas las comisiones de los, digamos, fideicomitentes, ¿no? Que son los comisionistas. Bueno, el fideicomiso de inversión, por ejemplo, que es otro instrumento, es, digamos, un instituto financiero que ayuda a la planificación patrimonial mediante, bueno, el cual hay un tercero que mantiene los activos o el dinero en resguardo y será quien se encargue de diligenciar, de administrar esos activos para que las otras dos partes, las dos partes interesadas, es como un puente, ¿viste? El fideicomitente, es decir, el comisionista del fideicomiso es un administrador. Por lo general esto tiene que quedar en manos de contadores, de abogados expertos en derecho financiero, tiene que ser un equipo que sepa cómo manejar ese dinero, cómo administrarlo, para que luego las dos partes que están interesadas en esos fondos, bueno, obtengan esas utilidades. Es una forma también de establecer, digamos, un recurso financiero o una ingeniería financiera de multiplicación del dinero, de generar utilidades a través de un fideicomiso, que lo hacen las AFAPs. Las AFAPs también pueden colocar dineros en fideicomisos, es decir, en lo que serían fondos fideicomisarios, un acumulado de patrimonio a través de comisiones de fideicomitentes que administran, profesionales que administran ese fideicomiso para administrarlo e invertirlo y obtener así utilidades, pero siempre rindiendo cuentas a esos fideicomisarios, que son los beneficiarios, las dos partes, ¿no? Los propietarios de ese dinero, dueños de pronto de empresas o de patrimonios importantes inmobiliarios, de cuentas bancarias, sus herederos o a quienes quieren beneficiar a través de un legado, o de pronto también quieren beneficiar a determinados clientes a los cuales no les pueden pagar porque están en una situación complicada a nivel empresarial, y ahí ya hablamos de otra hipótesis, del fideicomiso en situaciones ruinosas o de empresas que tienen que ir a un concordato, que es un acuerdo de acreedores, etcétera, y se puede establecer un fideicomiso. Ahora, en este caso no tiene ningún sentido. Las empresas privadas financieras, las AFAPs, también establecen fideicomisos, también actúan como fideicomitentes. Es decir, es un abanico de variantes la ingeniería financiera para la inversión del dinero y la multiplicación de esos dineros, para rentabilizar esos dineros. Se invierten en emprendimientos industriales, comerciales, empresariales, en marcas reconocidas mundialmente, en nuevas construcciones, en edificios, en obra pública, en producción ganadera, también en fideicomisos, también en fideicomisos. A todo eso se le llaman fondos de inversión. Son distintos, digamos, como bolsones, como fondos donde podés invertir el dinero a sabiendas de que ese dinero se va a rentabilizar. Ahora, robar ese dinero, confiscarlo por constitución, como plantea el PCNT, confiscar ese dinero, robarle al 1.600.000 ahorristas uruguayos, violar la propiedad privada, violar los derechos adquiridos y robarle a las empresas privadas, a las empresas financieras que trabajan legítimamente en todos estos temas de modo profesional y empresarial, es un disparate porque pretenden robarlo para trasladarlo a un fideicomiso. ¿Y ese fideicomiso qué va a administrar? ¿En dónde va a colocar mejor los dineros que lo que hacen estas empresas profesionales que tienen incluso amplísima experiencia y tienen mucha espalda para desarrollar emprendimientos en el país, que inclusive se quedan cortas porque plantean que tendría que abrirse esa posibilidad legal de la inversión en el exterior, de esos fondos, es decir, de esos capitales de ahorro, invertir el 30%, que se pudiera llegar a un tope máximo del 30% en el exterior para obtener más rentabilidades? Porque es evidente que en países grandes y en una cadena económica de países más grandes, las rentabilidades van a crecer muchísimo, aunque un porcentaje se retengan, como es natural en esos países, por ejemplo. ¿Todo esto está sucediendo en el Uruguay de manera inesperada? No,
Inesperable hace muchos años atrás, sí. Inesperable e inesperada no, porque ya vemos que en el curso de estos últimos 20 años el Partido Comunista del Uruguay obtuvo mucho poder en las estructuras políticas del Estado, en los poderes del Estado, y pretende ir por todo con este plebiscito, porque es ir contra la Constitución, contra sus principios inamovibles, contra los derechos inviolables que la Constitución pronuncia, contra la seguridad jurídica, contra los derechos adquiridos y contra nada más y nada menos que el sistema financiero del Uruguay, con una ingeniería financiera muy inteligente, muy venturosa, que le permite a un país chico, además como el nuestro, formar capital, ir creando capital a través de esta ingeniería. Es sumamente importante que se den cuenta. Y atente al lupo porque lo que plantea el PICNT, sencillamente, voy a ver si acá encuentro la expresión de un amigo del programa, un oyente, que lo dice de modo claro. A veces a mí me cuesta ser tan coloquial, tan directo, lamentablemente es un defecto que tengo, pero vamos a ver si encuentro lo que nos dice Daniel, a ver si encuentro por acá, porque dice algo muy interesante. Dice, sí, hay que tener mucho cuidado, nos dice por acá Daniel, espera un poquito, por acá dice, sí, hay que tener mucho cuidado, cuidado con los estafadores que nos quieren hacer el cuento del tío. Hay estafadores que están haciendo una maniobra para quedarse con los ahorros de los trabajadores. Hay estafadores que están haciendo una maniobra para quedarse con los ahorros de los trabajadores. La maniobra consiste en convencer a la gente para que les entreguen todos sus ahorros, los que tienen en las AFAPs, con el cuento de que las administradoras de esos fondos los están estafando. Un cuento. Dicen que los están estafando, dicen que desarrollan rentabilidades impresionantes y no dicen nada y no las vuelcan a los ahorristas. Es todo falaz eso, es todo utópico, ¿no? No es posible que pase eso, porque hay asientos contables permanentemente, hay auditorías del Banco Central del Uruguay, hay auditorías incluso también internas, hay auditorías en otros países respecto a ese 15% que pueden invertir en el exterior, hay asesoramiento permanente de acuerdo al contrato que haces en esa capitalización de tus ahorros, y no les sirve a las empresas robarte el dinero, porque a medida que más rentabilizan sus clientes, más clientes van a tener y el porcentaje le va a permitir mayor cuantía de dinero. No es lo mismo el 1, tanto por ciento, por dar una cifra, de una rentabilidad anual del 10% o el 7% de 300 millones de dólares que el 1, tanto por ciento de ese mismo porcentaje del 7 o del 10 de 800 millones de dólares. No tiene sentido. Es todo matemática esto. Pero claro, ¿qué vas a hablar de economía con los comunistas? Lo único que saben es mentir. Pero lo que sí les gusta a los comunistas es la plata del capitalismo, acumular el dinero, robar. Porque en definitiva la ideología marxista, marxista-leninista, el socialismo comunista, tiene la mentalidad de un ladrón. ¿El ladrón qué hace en términos particulares? El ladrón no cree en el trabajo, no cree en la propiedad privada, pero sí cree en su capitalización, en su propia, en su propiedad privada, en la de él sí, como un psicópata, ¿no? El ladrón, el delincuente, tiene un componente psicopático. No cree en trabajar, no cree en el esfuerzo propio, no cree en los talentos y las virtudes, desconoce todo eso, es decir, es un personaje violento, ya el hecho de robar es violento, no reconoce el derecho del otro, que con esfuerzo tiene su dinero y le roba, ¿verdad? No reconoce la propiedad privada, no reconoce el esfuerzo personal, no reconoce los méritos. Y lo mismo pasa con la ideología comunista, porque no cree en la propiedad privada, no cree en el esfuerzo de la gente, no cree en los emprendimientos, no cree en los talentos personales, no cree en la creatividad, en la innovación, no cree en el libre emprendimiento ni en la propiedad privada. Por tanto, te roba y te argumenta para robar. Te da todo un argumento filosófico del robo. Y el mecanismo estatal, técnico, estatal, es la confiscación, como se hizo en Cuba. Cuba confiscó, después se instaló el relato de ese autobombo al régimen
comunista de los Castro del bloqueo. Lo único que hicieron es bloquear muchas mentes que no pudieron pensar de qué se trató. Pero si vos confiscás, robás propiedad privada, como lo hizo Cuba, que robó propiedad privada de empresas francesas, españolas, norteamericanas, bueno, recibió inmediatamente los efectos de un embargo, porque eso pasa a la órbita penal, judicial penal. La maniobra consiste en convencer a la gente para que les entreguen todos sus ahorros que tienen en las AFAPs con el cuento de que las administradoras de esos fondos los están estafando. Una vez que usted les da su voto, le vaciarán su cuenta de ahorro para siempre, porque es para siempre. Eso es perfecto lo que dice Daniel, porque la Constitución va a eliminar para siempre, porque es por Constitución, siquiera es por ley que pueda ser, digamos, reformada, que pueda ser derogada. No, es por Constitución. La Constitución dispondría, tendría una norma que diría que se elimina para siempre, se elimina la capitalización y los ahorros y a su vez se confiscan todos esos ahorros capitalizados para ir a un fideicomiso, para trasladar a un fideicomiso que administrará los supuestos recursos de todos los uruguayos que se involucraron en ese sistema de la capitalización y los ahorros. Elimina el sistema de la capitalización y los ahorros, elimina la actividad privada financiera de estas empresas a las cuales va a expulsar del Estado, porque elimina esta actividad privada, por lo tanto es más socialismo comunista, elimina actividad empresarial privada en lo financiero. Grábense eso. Es como eliminar cualquier otra actividad comercial, empresarial, privada, por constitución. Eliminarían esta actividad privada y eliminan ese sistema de capitalización y ahorro para las 4 empresas, para las 3 privadas y también la del Estado. Y esos capitales, al ser eliminado este sistema, ¿en dónde van a quedar? ¿En manos de quién? De un fideicomiso que se va a instalar en el BPS mediante el mecanismo de la confiscación. Pasar todo al Estado, al fisco, robar la propiedad privada. Una vez que usted les da ese voto, le vaciarán su cuenta de ahorro para siempre y no podrá recurrir ni a la policía ni a la justicia para que lo ayuden porque el robo habrá sido constitucional. Ese robo pasó a ser jurídico constitucional como una nueva política de Estado. ¿Se dan cuenta del riesgo, de la gravedad, de lo impensado e impensable hace 30, 35 años atrás? Bueno, hace 20 años para acá no es tan impensado e impensable, porque estas locuras comunistas las estamos viendo en la legislación uruguaya por doquier, leyes de orden público inconstitucionales, flagrantemente inconstitucionales, actitudes de líderes del Frente Amplio y del PCNT que son inconstitucionales, la prédica política de Carolina Cose, que es, digamos, delirantemente comunista, abiertamente comunista, la prédica de Yamandú Orsi, que es un no decir nada, y un Frente Amplio que está alineado a este PIT-CNT, planteando este robo de la propiedad privada y este robo a nuestra seguridad jurídica, a nuestro orden jurídico, a nuestros derechos subjetivos y a nuestra propia constitución a través de este plebiscito que pretende robar precisamente por el mecanismo de la confiscación y un fideicomiso como una nueva política de Estado. Ese robo sería una nueva política de Estado, sería constitucional. Impresionante. Nos vemos mañana, vamos a repasar un poquito mañana el caso Romina Celeste, que ya quedó en prisión preventiva por disposición del Tribunal de Apelaciones, según apeló la fiscal Sandra Fleitas a una determinación del juez de conocimiento u homologación que había discrepado con ella en un aspecto y sostenía que tenía que ir a prisión domiciliaria. Bueno, le reconocen la apelación, el Tribunal de Apelaciones de séptimo turno, creo que es así, a la fiscal Sandra Fleitas. Mañana lo vamos a ver este tema en el principio del programa y tenemos un montón de invitados, así que no te lo podés perder. Tenemos realmente mañana jueves y pasado viernes 2 programas realmente de lujo con muchos invitados. Así que les digo a todos ustedes, hasta mañana porque tenemos que seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Chau.